Vamos a hallar la segunda derivada de una función que está en forma de un producto, donde interviene una función potencial, en este caso x, multiplicada por una función trigonométrica, coseno de x. En muchos casos de matemática es necesario, en el proceso de análisis de una función, determinar la segunda derivada de la misma. Por lo tanto, vamos a proceder al cálculo de la segunda derivada de una función, en este caso del producto de dos expresiones. Para buscar la segunda derivada de una función, previamente debemos buscar la primera derivada y después de esa derivada volverla a derivar. Vamos entonces a comenzar a derivar por primera vez. Vamos a calcular en el número 1, con el primer paso, vamos a calcular la primera derivada de esta función. ¿Cómo derivar esta función? En este caso la función está en un producto. Recuerden que como está en un producto, vamos a escribir la regla de derivación que vamos a usar en este caso. Un producto, queremos derivarlo, llamarlo f por g. ¿Y cómo deriva un producto? Recordemos, derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Esta es la regla que conocemos de la regla de derivación de un producto de dos funciones. Comenzamos a derivar. La primera expresión, el primer factor sería x, sería entonces derivada, vamos a escribirlo, del primer factor por el segundo factor sin derivar, que sería el coseno de x, más, ahora vendría la primera función o el primer factor sin derivar por la derivada de el segundo factor o la segunda función. Escribimos la función derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor por la derivada del segundo factor. Ya colocada la estructura de la regla de derivación para un producto, comenzamos a derivar las partes involucradas. Debemos derivar x en el primer producto y en el segundo producto derivar el coseno de x. Y comenzamos entonces a derivar las partes que corresponden. Derivada de x, recuerden que la derivada de la función, en este caso x, será constante, que sería 1 por el coseno de x. Más x, no voy a derivarlo por, y la función trigonométrica, coseno de x, de acuerdo a la regla de derivación, hay que recordar que el coseno deriva precisamente como la función seno con un signo negativo, o sea, menos seno de x. Y entonces vamos a efectuar aquí el producto, ya que tengo un menos delante, porque la función coseno deriva como menos seno, y escribiremos la primera derivada de la función igual coseno de x por 1, daría coseno de x, aquí multiplicamos los signos, está multiplicado, más por menos daría menos, y nos daría x por el seno de x. Y aquí tenemos ya derivada la primera parte del ejercicio. O sea, calculamos la primera derivada de la función f. Nos dio coseno de x menos x por seno de x. Y a partir de la primera derivada vamos a buscar entonces el objetivo del ejercicio, que es la segunda derivada. Por lo tanto, debemos volver a derivar, en este caso, la derivada que hemos buscado. O sea, vamos a buscar entonces la segunda derivada, y lo escribimos con dos rayas, f segunda de x, que no sería no más que derivar la primera derivada. Vamos a derivar la primera derivada. En este caso sería, tenemos una sustracción, debemos derivar por separado, sería derivada de la primera expresión, el coseno de x, menos, y vamos a derivar entonces esta expresión. Esta expresión vuelve a ser parecido a la expresión original. Teníamos x por el coseno de x, ya tenemos x por seno de x. Definitivamente sigue siendo un producto, pero en vez de ser x por el coseno es x por el seno. Por lo tanto, debemos aplicar de nuevo la regla de derivación para esta expresión como la regla del producto, donde en este caso el primer factor es x y el segundo ahora sería el seno en vez del coseno. Aplicando la regla, nos quedaría menos. Vamos a escribir un corchete para indicar la regla de derivación del producto que está precedido de un signo menos. ¿Cómo deriva este producto? Derivada del primer factor por el segundo factor, que es seno de x sin derivar. Muy parecido a la que está aquí. Derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar. En este caso el factor sería seno de x. Más, ahora vendría primer factor sin derivar, que sería el x, por la derivada del segundo factor, que sería la derivada del seno de x. Aquí hemos aplicado la regla del producto para x por el seno de x. Precedido, repito,
con mucho cuidado, con un signo menos que aparecía en la expresión. Nos quedaría entonces, por lo tanto, la segunda derivada de la función. Derivada del coseno, vuelve a derivar como menos seno, igual que hicimos para la primera derivada. Menos seno, menos, va a mantener el cochete hasta que no derivemos y después cambiamos los signos. Derivada de x es 1 por el seno de x sin derivar, más x por, y derivada del seno, en este caso, ahora sería el coseno de x, sería la derivada de la función seno. Recuerden, el coseno deriva como menos seno y el seno deriva como coseno. Por lo tanto, vamos a reescribir y ordenar la segunda derivada, nos quedaría menos el seno de x, que fue la derivada del coseno. Vamos a cambiar los senos aquí, menos por 1 seno de x, de la seno de x, con signo menos delante, puedo quitar el paréntesis, me daría menos seno de x, menos por más, me daría menos x por el coseno de x. Hemos eliminado el signo de agrupación, que es el cochete, con un signo menos, cambiando los signos interiores. Y vemos que en este caso podemos agrupar algunos términos, en este caso dependientes, o términos que son semejantes. Tengo aquí menos seno de x y menos seno de x. Menos una vez seno de x y menos una vez seno de x nos daría menos 2 seno de x menos x por el coseno de x. Y hemos hallado entonces en este caso la segunda derivada de la función que queríamos determinar en este ejercicio.